que si me salgo no se preocupe, yo me meto después. Ya, ok. Ahora sí, ¿podrías volver a presentar? Ya, yo soy Rocío. Ah, El primer semestre, como que en fin, al final de cuentas me atrasé y eso, más que nada. sí, Ahora estoy poniéndome al día, aprovechando la semana del 18, así que sorry, profe, no alcancé a hacer su ejercicio. ya no hay problema, no hay Pero, problema. Vamos a hacer al tiro. pero más que nada, me gustaría pedir porfis. Yo, por ejemplo, en uso de, por ejemplo, en sí, esta es la segunda vez que yo doy el ramo de fundamentos de programación. Ya, Entonces no tengo problemas con la sintaxis del lenguaje, pero me complica la utilización del while, el for y ya. como que ese me traba, como la diferenciación entre el while y el for. El if no, pues el if está clarito, Ya. pero En la como parte que de en sí, los algoritmos, ¿cómo te desenvuelves? claro, así como al momento de utilizarlos, cuál preferir o las condiciones, ese tipo de cosas. Ya, entiendo. Ya. Segunda vez entonces, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Con qué profe están ahora? Estoy con el profe Wenceslao. Por ese lado. Ya. La primera vez lo tomé con la profe Laura Mm, y nos ya. están haciendo mantenimiento del lambda. Sí. Ujú. eh, Han tenido, porque cuando yo lo di por lo menos, hacíamos guías que eran como 2 semanas y hacían unos 15 ejercicios. Hacíamos laboratorios que eran como 2 horas, unos 3 ejercicios. Y además Ujú. las pruebas. O sea, que teníamos 3 notas distintas. No sé cómo lo están haciendo ahora. Con el profe Wenceslao, bueno, con la profe Laura también. Cuando empezó el paro también, eran como más extensas las guías y todo. Pero Mm, después volvimos y pasamos una unidad por semana. Quedamos ya, en la uno. Entonces, como nos quedamos desde clase, hicimos así como una guía, como la que la profe habilitaba, una guía de ejercicios. claro. Y ella para explicar los ejercicios, en el mismo Lambda tenía una parte que era así como ejercicio en clase y nos mandaba el código. Ya, Y las pruebas también las habilitaba por Lambda. Y el profe Wenceslao ahora nos da una semana, creo, y nos habilita ejercicio de la clase. ya. Y la última prueba que tuvimos era un ejercicio y, y eso, un ejercicio hacerlo en Lambda. Y nos dio 50 minutos. ¿Y cómo te fue? Y me fue mal. Mal. Ya. ¿Y de qué se trataba el ejercicio? El ejercicio era, se llamaba el número que dé la menor suma. Supongamos si colocaban el 10, como que la menor suma de números que daba 10 era uno más 9. Ya. O sea, la Y menor yo cantidad como, de números que sumados den el número, ¿cierto? es como, sí, la cantidad, la menor cantidad de números que sumados den el número, la Ya. más chiquitita. Y yo, Número. Dime, dime. y yo como que vine a entender el algoritmo al final. Y yo pensaba, pero esto no se puede hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Y después lo caché. Sí, Y bueno, por eso. falta tiempo. Sí, porque pensaba que era así como muy de probar, 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 probar. Y como que no cachaba que había un algoritmo para hacer eso. Y al final, como que lo hice a la rapidita, como lo intenté hacer, Ya. con dos for, como que recorriera un primer número Mm, y si era el mismo número que lo parara. Porque, por ejemplo, si era el 8 no iba a juntar dos numeritos. claro. Y Ya. el otro, para llegar al otro número,
cómo ir incrementándolo. Pero ni siquiera me dio el tiempo para chequear, así que no sé cómo me habrá ido. Ah, todavía no sabes la nota. No. Ya. Bueno, la idea sería repasar un poco sobre C, entonces no te complica la sintaxis por lo menos, ¿cierto? No, sintaxis no. A mí como que lo que me complica es en sí, al momento de hacer un algoritmo es como, ¿qué uso? Un while, un for, un do Ya, while y esas cosas. ya. Entonces podríamos repasar el tema de diseño de algoritmos. Va a pasar a eso. Perfil. Lo Y primero profe, si me que... salgo, no Ok, grabe, por favor. ok, no hay problema. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nunca uno escribe el código y después lo piensa. ¿Por qué? Porque pocas veces te sale el código a la primera. Así que si uno ya tiene 100 líneas escritas y el código falla en la mitad de los casos de prueba, va a gastar más tiempo volver a leer el código y buscar los errores. En cambio, si uno lo piensa, yo por lo menos lo escribo en una hoja de papel, voy estructurándolo y cuando ya tengo la noción lista, lo paso al código. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre hay que descomponer el problema. La idea es partir con el problema grande, después uno en la primera pasada lo divide por problemas más pequeños, en la siguiente los problemas más pequeños los divide en otros problemas y resuelve cada uno individualmente. Por ejemplo, no sé si tienes un pantallazo del problema de la prueba. Mm, déjeme ver. Ya. No, profe, ninguno. Ya. Vamos a hacer otro entonces. Leíste el que mandé, ¿cierto? Sí, eran los números de Fibonacci, creo. Fibonacci, claro. Veamos. Voy a compartir pantalla. Punto. Se ve el editor, ¿cierto? Ya. El Fibonacci, vamos a buscar el ejercicio. El Fibonacci es una serie donde tiene unos elementos base que sería el T0, que sería 0, el T1, que sería 1, y el T2, no, T1 es 0.
estos serían los bases y los siguientes elementos del 4 para adelante, si se ve este como 1, 2, 3, se arman a partir de estos tres. O sea, el elemento sub n se arma a partir de los tres elementos anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero el 7, entonces el 7 se arma con el elemento 6 más el 5 más el 4. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, habría que escribir el pseudocódigo. Profe, ¿no sería más fácil pensar los elementos a partir del uno que del cero? Claro, sí, porque cuando uno pide, por ejemplo, yo quiero el 4, empiezo a contar del 1, ¿cierto? Así que, claro, sería mejor el del 1. Entonces, esto lo necesitamos porque esto no sale de la nada. Estos están definidos para poder sacar los siguientes. Así que lo primero sería definir los elementos base. ¿Listo? Lo siguiente sería calcular el Fibonacci n. Calcular el Fibonacci n. Y el tercero sería mostrarlo. Digamos estos tres pasos en la primera pasada. Cuando llegamos al final, volvemos a desglosar los pasos que se pueden desglosar. Este estaría listo, que sería definir los tres. Este se podría desglosar. Ya. Calcular el Fibonacci n. Normalmente el for se usa cuando se tiene un iterador que vaya como de uno en uno. Porque básicamente con los dos se puede hacer lo mismo. Y no igual a n. Y más. Esto es exactamente lo mismo. Ya. Pero a veces queda más claro usar o el for o el while. Generalmente el while se usa cuando se tiene como otro tipo de iteradores. Por ejemplo, cuando se itera sobre una cadena o sobre una condición en especial. Por ejemplo, si el i es par, por ejemplo. En cambio, el for se usa cuando son más... no son tan complicados. Seguramente se incrementan uno, la condición sencilla, pero lo que hay que tener claro es que básicamente es lo mismo. De hecho, esto hace exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? Ujú. Ya. Calcular el Fibonacci n. La idea sería iterar calculando los Fibonacci hasta llegar a n. Listo. Y al final mostrarlo. Aquí llegamos a la segunda pasada y todavía se podría desglosar más, así que volvemos a partir. Este está listo. Este podría desglosar. Iterar. Ya se itera. Por cada iteración
calcular el Fibonacci actual, ¿cierto? Bien. Y ahí estaríamos. Ahora sería programarlo. Una vez teniendo Profe, el aquí pseudocódigo, dime. habría que utilizar las variables auxiliares para ir pasando los números. Sí, claro, se podría usar algunas auxiliares. Ahí vamos a ver. Ya. Lo primero, definir los elementos base. Int T1, por ejemplo, T2, T3. Listo. Ya tenemos este. Segundo, hacer esto. Iterar calculando los Fibonacci hasta llegar a n. ¿Qué ciclo usarías tú? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, sigamos. El ciclo igual, elegirlo es más intuitivo. Mucho no se podría pensar. Yo, por ejemplo, usaría un for que vaya desde cero mientras sea el número, o n, y más. Y calcularía el Fibonacci actual. Por actual me refiero al actual de cada iteración. Si aquí vamos en la iteración 5, sería el Fibonacci 5. La siguiente sería, el I valdría 6, por lo tanto el actual sería el Fibonacci 6. Para calcularlo según la fórmula que tenemos acá, sería el Tn, que habría que definirlo, ponerlo opción, por, ya. Entonces, según la fórmula, se calcula el Tn es igual a el anterior más n menos 2 más n menos 3. Bien. Y al final se muestra printf un entero que muestra el tr. Quiero poner el Fibonacci número sub i es igual a n tn. Bien. Un momento.
Aquí estamos calculando su n. El profe le pasó lo que es el ruteo, ¿cierto? Rutear código. ¿Sí? Sí. Ya. Y ruteamos esto. Imaginando que nos piden el n igual a 5, nos piden el Fibonacci Profe, 5. Dime. ¿Sí? el I más, creo que va primero el I, después los signos. Ya, mira. Se puede de las dos formas, pero son distintos igual. En este caso no cambia. Por ejemplo, ahora, si tengo, por ejemplo, que el i vale 5 y abajo pregunto si i más es igual a 5, ¿tú crees que entra o no entra en la condición esta? Después evaluar esto. Ya. El i parte en 5. Aquí pregunto si i más es igual a 5. Hago esto. ¿Tú crees que haría esto o no haría esto? O sea, si esto, ¿tú crees que esto es verdadero o falso? Porque esto es distinto que si yo pongo esto. Si más i es igual a 5. En esto, si yo pongo así, lo primero que se hace es evaluar el valor de i, que en este caso sería 5, por lo tanto esto sería verdadero, y después de evaluarlo se le incrementa. O sea que después de pasar esta línea, el i vale 6, pero por el momento en que se ejecuta esta línea, el i vale 5, y cuando pasa se incrementa. En cambio, la diferencia con este es que lo primero que hace es incrementarlo y después se evalúa. Por ejemplo, si este estuviera aquí, lo que haría sería aumentar el i quedaría en 6 y ahí recién se evalúa. Esa es la diferencia. En el for no afecta tanto porque esto se ejecuta después de esto, no se ejecuta al mismo tiempo. Así que esa sería la diferencia. A veces sirve para escribir menos código, a veces se ahorra una línea uno, pero hay que ver el tema de que, claro, el código queda más corto, pero muchas veces queda más difícil de leerlo. Y el código se escribe muchas menos veces de las que se lee. Uno cuando revisa o optimiza el código de otras personas, generalmente lo lee muchas más veces de las que se escribe. Por eso, si un código está ordenado, facilita mucho esa parte. Pero se entendió la diferencia, ¿cierto? El i más y el más i. Sí. Ya, perfecto. Ya ruteemos. Nos piden el n igual 5. Tenemos el t1,
que vale 0. Tenemos el T2 que vale 0. T3 que vale 1. Y el Tn. Y además tenemos el I. Llegamos hasta acá. El I se inicializa en 0 según esto. Pregunta, ¿I 0 es menor que 5? Sí. Ejecuto lo que está dentro. El Tn es igual a T3 más T2 más T1. O sea, sería 0 más 0 más 1. Quedaría en 1. Bien. Termino. Ejecuto esta parte del for. Se incrementa. Quedaría en 1. Pregunto, ¿1 es menor que 5? Sí, sigo. El Tn es igual a T3. ¿Qué pasa aquí? Va a dar lo mismo, ¿cierto? Sí, profe, esa parte como que no la está entendiendo mucho. Claro, que esa es la idea, para que vaya razonando. Esta parte daría lo mismo siempre, daría 1, porque no se van actualizando estos datos en cada iteración, ¿cierto? Habría que actualizarlo, o sea, El con TN, la for, ¿qué valor vendría tomando? el Tn sería el Fibonacci actual, de la iteración actual. Pero el TN corresponde a la suma de los primeros tres números. Claro, O sea que no parte así como TN es igual a cero ni a uno ni a 2 sino que TN, el la Tn primera, es igual a partiría, 3. claro, exacto. De hecho, es igual a 4, Ah, ya. porque el 3 está listo, ¿cierto? Ujú. Por lo tanto, con ese comentario uno sabe que esto ya está mal, ¿cierto? Que parta el I en 0, Sí, porque ya están listos estos 3, así que debería partir en 4, ¿cierto? sí. Ya. Y además esto debería ser menor o igual. Si yo quiero el 5, Profe, ¿y si piden el número 3 ya. en una cosita? Ese, en este caso, sería un caso especial. Entonces, lo que uno generalmente hace, lo que es más fácil hacer cuando ocurren casos especiales, es llegar y antes de que uno trabaje con ya el algoritmo, se ponen un if y se ponen los casos especiales. En este caso, ¿qué caso especial habría? Que nos pidieran un número, un Fibonacci menor que el 4, ¿cierto? Ya. O sea, que nos pidan el 3 o el 2 o el 1. Pero si vemos, ya, pongámoslo, si n es igual a 1, Tn es igual a 0, ¿cierto? Ujú. Si no, si n es igual a 2, Tn es igual a 0, bien. Si n es igual a 3, Tn es igual a 1. Y si no es ni 1, ni 2, ni 3, significa que es mayor, ¿cierto? Por lo Ujú. tanto, ahí haría esto. Profe, ¿Ya? el uno y el 2 como dan cero los dos, les puede colocar el O, la doble barrita. Claro, sí. O podría poner esto. Si el 1 es menor que 3 y abarco todo, ¿cierto? Abarco el 2 y abarco el 1. El 3 no, porque dice menor estricto que 3, así que el 3 no lo tomo. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Que yo siempre uso como el numerito y el menor igual.
Ya. Así Tú lo mismo pones con mis. así. Pero es lo mismo. Claro, sí. Ujú. En este caso, Como si lo menor pusieras igual que así, 2. claro, claro. Tú lo pones el número exacto. Ujú. Claro, sí. También podría ser. Otra cosa importante es el estilo con que uno escribe el código. El C en especial no tiene un estilo particular, pero sí uno debe, si escribe uno con un estilo, debe permanecer con todo el código con el mismo estilo. No lo voy a ir cambiando. Por ejemplo, en Java, las llaves estas van así, ¿no? Así. Aquí la condición, la llave va acá. Y esto debe ser para cualquier código en Java. Pero C por lo menos no tiene un estándar. Así que si uno va, elige un estilo, debe mantenerlo siempre. Aquí está desordenado esto porque aquí no tengo llave, bien. Aquí no tengo llave, bien. Pero aquí tengo llave. Así que está mal. Pero es que a nosotros nos dijeron que cuando era una pura línea de código podíamos omitir las llaves. Claro, no, sí, pero eso es parte de sintaxis. En sintaxis estaría bien eso. El compilador no arrojaría ningún error. Pero el tema del estilo del código, que también está escrito, ahí cambias. No sé si me explico. Sí, La idea es que quede lo más ordenado posible. Porque como dije antes, se lee mucho más código del que se escribe. Así que mientras más ordenado esté, mejor sería porque lo lee. ¿Ya? Aquí tengo los casos excepcionales, que generalmente hay casos excepcionales que o son números muy chicos, un número en especial, que en este caso son uno 2 y 3. La forma más fácil sería con un is que tome cada uno. Y si no, toma el caso general. ¿Ya? Llegamos acá. Aquí llegamos, ahora hay que actualizar los datos. Los T1, T2 y T3. La idea es que este va avanzando, ¿cierto? Va en el 4, en el 5, en el 6. Entonces la idea es que estos vayan avanzando junto con este. Y si este esté situado en el 4, este tenga que ser el elemento 3, este el 2, este el 1. Si este es el 5, este tiene que ser el 4, este el 3, claro, el 3 y este el 2, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, este, este tiene que incrementarse al siguiente, que sería el T2. T1 tendría que ser igual a T2. ¿Listo? Lo mismo con este, tiene que incrementarse para que sea igual al siguiente. T2 para que sea igual a T3. Y el T3, lo mismo, tiene que incrementarse para que sea igual al siguiente. T3 es igual a Tn. Bien, ya. ¿Y qué falta acá? En esto. ¿El n de dónde sale? Faltaría Ay, sorry, estaba declararlo, en ¿cierto? silenciada. Yo me refería a que hay que Claro, como leer de pantalla ya. ¿Cómo se leería por pantalla? con el scanf. Scanf, bien. Un porcentaje i, que se lee un entero. El porcentaje i o d, si se lee un entero, es lo mismo. Ya le pongo i. Aquí se declara un int n. ¿Y qué se pone acá?
La variable, ¿cierto? Ujú. Pero habría que hacerlo después, ¿o no? ¿Después Ah, de qué? no, pues Estaría bien. Acá, ¿cierto? ya declaró el int n. Ya. ¿Y aquí qué iría? Hay que pensar Iría eso, ¿cierto? ¿Cómo? Que te cortaste un poquito. Pregunta, ¿por qué va esto? Ese símbolo. que ¿Cómo? iba después de la declaración de variable, pero el n Ah, ¿cómo tenemos? Eh, ¿Qué dijiste que se había cortado al final? Un momento. Mm, no sé. Bien. Vamos a partir ahora. Se ve, ¿cierto? La pantalla se ve, ¿cierto? Creo que sí. sí, Ya, perfecto. ¿Qué estamos? Ahí falta algo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo compilo este programa? ¿Por dónde va a empezar? el include gatito, include Ya, stdio.h. include stdio.h. Bien, ¿qué más falta? Pues tiene que empezar por alguna parte del El programa. in main, Claro. Y main, into, claro. Y, bien. profe, lo dejamos en blanco. ¿Esto? ¿Ustedes? Sí, Sí, o si no, le colocamos void. claro, sí también sirve. Lo que hace esto, por ejemplo, cuando uno lo ¿Qué llama colocó ahí? por... Esto lo que hace cuando uno lo llama por la consola al programa, esto le pasa mira, un momento. Eh, Se ve la terminal, ¿cierto? Se ve, ¿cierto? Eh, Vamos a compilarlo. Bien, vamos a guardarlo. Bien. Lo que hace
Aquí estoy llamando al programa por consola. Lo que hacen estos argumentos de la función es pasarle, por ejemplo, si al ejecutarle yo le digo quiero el Fibonacci 20, lo que pasa esto, Sí, me dice cuántos argumentos le pasé por consola, en este caso uno, y este me dice cuál argumento le pasé. Por defecto, este es un vector de cadenas. El primero, o sea, el cero, sería el nombre, y si le pasé algún argumento, estarían acá. Eso es lo que hace, pero funciona igual si uno le pone aquí nada. Siempre y cuando no lo llame por acá. Eso básicamente es. Bien, ¿y por qué se le pone esto? El return 0. ¿Por qué es necesario ponerle eso? Así. ¿Por qué es necesario ponerle esto? eh, para indicarle al programa que todo se ejecuta bien. Claro, porque cuando termina, si retorna 0, sabemos que todo terminó bien, porque a veces hay algunas funciones, por ejemplo, que son como críticas para el programa y si fallan esas, no tiene sentido que el programa siga. Y uno pone return file, por ejemplo, creo que es así, creo. Y el distinto de 0 está constante. Así que uno sabe que el programa falló en algo. Por eso va esto, el return 0. Entonces, ¿y por qué necesitaba este carácter acá? Ay, estaba silenciado todo este rato. Eh, Claro, para que el valor ingresado se guarde en la variable n. claro, porque esta función lo que recibe es una dirección de memoria. Y si le paso esto nomás, esto es una variable, no una dirección de memoria. En cambio, con el carácter de referencia, lo que hago es acceder a la dirección de memoria donde está guardada esta variable. Por eso se le tiene que pasar eso. Y bien, vamos a correrlo para ver cómo funciona. Ya. ¿Qué pasa acá? Aquí está pidiendo datos, ¿cierto? Pero lo más conveniente sería decirle al usuario que queríamos que ingrese, que si no, no va a saber si se quedó pegado al programa, nada. Pongámosle ingrese el eh, Fibonacci que sea. Ingrese el número Fibonacci que sea. ¿Ya? Coño. Este no va. Ya. Que sea. Bien. Prueba los casos base. El 1 debería dar 0. Fibonacci número 1 es igual a 0. Bien. Pero
El 2 debería dar 0 igual. Bien, 2 da 0. El 3 debería dar 1. Perfecto. Y de aquí. El 4 debería dar 1. El 5 debería dar 2, ¿cierto? Porque queda. El 4 es 1 más 0 más 0, que queda 1. El 5 es 1, que el anterior, más 1 más 0, que quedan 2. Por lo tanto, da 2. Bien. Y si buscamos. Un momento. Un momento. Voy a buscarle la serie para probarlo. Se ve el navegador, ¿cierto? ¿Se ve? Mozilla. Sí, Ya. Aquí tenemos la serie. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. El 7 tendría siendo el mismo 7. Veamos. Perfecto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sería eso. 1705. Bien. 1705. 17, 18, 19, 20, 21. 21 sería 35.890. Perfecto. Lo que hay que tener en cuenta, por lo menos cuando yo lo di, habían casos de prueba, ¿cierto? Y habían a veces que ponen casos de prueba ocultos en algunos de esas las pruebas en los laboratorios, ¿cierto? yo creo que en este caso como que los casos de prueba oculta podrían ser los primeros tres. Claro, o podrían ser que generalmente igual ponen números muy altos. Y si uno trabaja normalmente con int y te ponen un número bien alto, por ejemplo, aquí pongamos el 1000. Aquí hay algo raro, ¿cierto? Porque si aquí es una suma de puros positivos, que parten todos en positivo, no hay ninguna resta y el número final te da negativo. Hay algo raro, ¿cierto? Hay que cambiarlo a long long, creo que era. Claro, sí. Generalmente ese es uno de los casos que siempre ponen. Si uno lo cambia aquí, hay que cambiarlo acá también. De hecho, uno podría poner que sean sin signo, un side, creo que va así. Veamos, Sí, así va. ya. Aquí va el LU, creo. Aquí también se muestra uno. Ya. Esto habría que cambiarlo igual, ¿cierto? De hecho, el problema no es con este número. El problema es con estos cuatro que aquí se va acumulando la suma. O sea que este podría ser fácilmente un long nomás. Este long E. Aquí el N es LI. Y aquí está el problema, porque aquí es donde se acumula la suma. Entonces, signet, long, long. Bien. Ya. Probémoslo. Bien. Como 100. Ya. Habría que ver cuál es el Fibonacci 100 para ver. Fibonacci.
Online. Fibonacci. Mm. Hay que tener un número aquí para compararlo. No 50. Bueno, me imagino que está bien, pero no 25. No tenemos nada con qué compararlo. Ahí no hasta el 20. Pero, profe, googleé números grandes, así como números grandes en Fibonacci. Vamos, Fibonacci. O sea, Tribonacci. No lo sé. Veamos. Hay que hacerlo a mano. O, aquí se pone, se modifica esto. No pone el Fibonacci número, aquí iría el li, es igual a 10. Bien. Y vamos viendo en cada iteración. Este es no, 20. Y aquí vamos a ver, claro, porque aquí se muestra dos veces, que llega al final, muestra el 20, se sale y muestra el 20, no, así esto no es necesario. El 50. Entonces, si sumamos estos tres, S con S y este, debería dar esto, ¿cierto? Veamos. Eh, Dos, 7, 2, 8, 0, 9, 1, 8. Aquí nos dio con exponencial, pero tenemos el 1, bien. Nos dio notación científica por la calculadora simplemente. El 6, 9, 7, 4, 9, 0, y aquí lo aproximó. El 5 como es mayor, o igual que 5, el 3 lo pasó a 4, por eso que eso. Pero está bueno. Bien. Entonces, funciona. Funciona con todo lo que hace prueba.
Entonces lo que tiene que quedar claro es que uno no sé si te diste cuenta, pero no escribimos esto de una, sino que lo fuimos refinando. Lo primero que hicimos fue anotar lo que tenemos, en este caso la fórmula que nos dieron, después generar un algoritmo bien general, como es estos tres pasos, uno, dos, tres. Después cuando llegamos al final lo vamos desglosando, aquí llevamos uno, aquí desglosamos otro. Y recién cuando tenemos esto empezamos recién a escribir esto. Y tampoco lo escribimos de una, sino lo escribimos el primer pedazo que fue esto, lo fuimos analizando, nos dimos cuenta que partían cuatro, después pusimos los casos excepcionales. O sea que el tema es que no lo escribimos todo de cero, fuimos pensando antes de escribirlo. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Bien, bien. O si tienes alguna duda con lo que te han pasado hasta ahora. De momento no. Ya empezamos con las No, funciones, pero igual no es funciones. tan complicado para mí las funciones. Como que la parte del while o del for. Ya, Como que el tema de pasar parámetros y todo, no hay problema. sí. Claro, no han pasado por referencia o por valor los parámetros, ¿cierto? Todavía. Eh, Creo que no, porque me Ya, perdí la última clase. ya. Quizá lo pasaron. Que ahí quizá punteros todavía tampoco pasan, ¿cierto? Punteros, Eh, es que los punteros empiezan con la función, ¿o no? quizá, depende del profe igual. Creo que no, imagino que no. No, me parece que no. El profe Ya, como más relajado. sí. Bien, bien. Funciona. Entonces no tienes dudas con las funciones, ¿cierto? No, profe. Ya. Eh, Hay un tema así, por ejemplo. No sé si tengo la función aquí. En calcular Fibonacci, recibo un n, y hago todo esto. Y si yo la llamo, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, la llamo acá. Le paso el n. ¿Habría algún problema si yo la defino después del main? Así La defino porque acá hay que abajo. definirla antes del main Claro. y, y no me acuerdo muy bien, pero creo que había que programarlas antes también. Sí, mira. Hay dos formas que se pueden hacer. Una, poner toda la función acá arriba, que ahí ya estaría listo, no habría que hacer nada más. Pero a mí no me gusta mucho porque lo que importa de un programa, lo que generalmente se ve sería esto, que sería lo que uno quisiera ver primero. En cambio, si ponemos eso a todas las funciones, que a veces un programa tiene varias funciones, esta queda al final. Entonces no sería medio desordenado. Lo que se hace es definirla abajo y aquí se pone el prototipo de la función. El prototipo sería esto nomás. Y se pone un punto coma. Ojo con eso. Y con eso, si la uso acá abajo, pero la defino, la implemento acá abajo, no hay problema. Lo que se llama estos son prototipos de funciones. Lo único que es el prototipo es lo que, como la cabecera, se copia y se le da un punto de coma, nada más. ¿Se entiende, cierto? Tipo. ¿Alguna duda? Profe, Bien. Y
claro, generalmente se ponen todos los prototipos arriba, se pone y en la primera que se implementa el main, y después se implementan los siguientes. Bien. Hay que tener ojo también con las funciones, por ejemplo, si hay una función que retorna algo, nos retorna un void. Si uno pone esto, si condiciona algo, return algo, y el compilador te va a alegar, porque va a decir, bien, aquí retorna algo, que es del mismo tipo que esto. Pero ¿qué pasa si no entro nunca a la condición? El compilador te va a alegar. La idea es siempre oponer algo al final de la función, puede ser con valor cualquiera, o ponerle un else, con si tienen condicionales. Y además, porque si uno tiene eso nomás, el compilador va a decir que está malo, pero no te va a decir qué cosa falla. No te va a decir que pongas algo acá. Así que ahí, si no lo sabes, igual te puede tomar todo tiempo cacharlo, por si acaso. Ya, profe, gracias. Sí, no hay problema. Y creo que eso sería por el momento. A menos que quieras adelantar algo. Hay una parte que no recuerdo, porque ahora para hacer el algoritmo, para calcular Ya, el Fibonacci, la ya, parte en la que retornaba el valor, ya es como la que si lo función. dejo así, ¿está listo? ¿Sí? O habría que explicitar así como, esta función retorna esto. Eso no lo recuerdo. Ya. De esta función estás hablando, ¿cierto? Sí, como hacer lo Ya. mismo, pero porque se parte Claro. del if. Sí, verá. Ya. De acá. Lo único que necesita esta función para funcionar, valga la redundancia, sería el n, que es el que queremos calcular. Y todo esto lo haría la función. Bien. Vamos a llamarlo. Y aquí tampoco nos voy a mostrar. Entonces, single, no, Fibonacci. Otra cosa importante también, pero con el tema de los estilos del código, es que las variables, si es posible que no se llamen así. Una n, t1. Si uno lo lee, tú lees esto, pone n. ¿Y qué es n? La idea es que la variable se explique por sí sola. La idea sería poner número pedido. Entonces, cuando, por ejemplo, tú ves aquí número pedido, ya sabes al tiro de qué se trata esta. No tienes que ir a ver dónde se declaró. Lo posible. ¿Ya? Ya. Y se pone. Bien. Entonces acá. Aquí lo que se puede hacer es return 0, return 1. Y aquí cuando termina, return tn. ¿Cierto? Esa era la parte que estaba Claro. preguntando. Mira. Aquí tenemos una condicional. Si pasa esto, retorno algo. Bien. Si no, entro acá. Si pasa esto, retorno algo. Bien. Y si no, también retorno algo. O sea que no es necesario poner algo acá. El-
return 0 o return TN. Porque ya estoy cubriendo todos los casos que pueden pasar. Que entra acá, si no, puede entrar acá, o si no, puede entrar acá. No puede entrar en ningún lado más. Así que siempre tengo que explicitar dónde que retorna en cada caso. ¿Se entiende? Sí, Ya. Aclara tu duda. sí, profe, gracias. Bien. Otra cosa, los prototipos, no necesariamente los nombres de las variables de estos tienen que ser igual a esto. Pero sería conveniente que sean iguales para que sea más fácil leerlo. Creo que eso no va a servir, vamos a funcionar. ¿Qué dice? Claro. Aquí no es I, es número pedido. Aquí no es TN, sino Fibonacci N. En la acá, número pedido. Esto es un LI. Bien. Tenemos el 5 era el 2 y 7 era el 7. Bien, sigue funcionando perfectamente. Lo que hicimos aquí fue factorizarlo, que cuando con una función en específico, algo que realiza el código, que es como bien específico, en este caso es calcular el Fibonacci, se saca de la función principal y se crea una función específicamente que haga eso. Así se ordena el código y se modulariza, que es importante eso, porque si tiene una función main de 100 líneas, es más complicado de depurar, que es cuando se buscan errores o optimizar o leer en general, que es cuando uno tiene varias funciones chicas. Importante eso. Por el tema del estilo, obviamente. ¿De lectura? Y claro, porque si uno lee, aquí tenemos unas 11 líneas. Es más fácil de leer, uno llega, dice, ya tenemos un número, el que nos piden, aquí lo leemos, aquí se calcula, el Fibonacci N, y aquí se muestra. Con los puros nombres de las variables sabemos qué hacen las cosas y las funciones. Aquí se calcula el Fibonacci. Bien. Cambio si... Y aquí tenemos lo que hace esto. Cambio si tenemos todo esto en la misma función, claro, más complicado leerlo, porque uno está leyendo aquí y tiene que volver al número pedido para cachar qué significa eso. Cambio aquí solo se concentra la pura función. Así que claro, más fácil. Ordenado, organizado. Y veamos. La duda con el while y el for, no sé si te quedó más clara, que básicamente es lo mismo. De hecho, Sí, es lo mismo, se puede hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero hay veces que queda como más intuitivo usar algunos o otros. y el while y el do while son lo mismo, ¿cierto? Claro, el do while no se usa, generalmente no se usa mucho porque, claro, si el do while lo que hace es evaluar la condición al final. Entonces, si la condición ya llegando al principio del donde se llega al do while no se cumple, y si no tiene sentido que haga lo que está dentro, va a haber un fallo, porque la condición donde la evalúa al final no, no va a cachar que no se cumple. Así que no se usa mucho eso. Generalmente se usa el for y el while no. De hecho, hay Sí, creo algunos que el do lenguajes while lo que, utilizamos. ¿Mm? claro, hay algunos lenguajes que ni siquiera tienen definido el do while. Creo
creo que lo utilizamos ese como para validar números, validar la entrada. Claro, en ese caso puede servir porque la entrada siempre por lo menos se va a ejecutar al menos una vez. Por eso se usa a veces el do while. Pero si uno se la ingenia puede hacer lo mismo con los otros siglos, así que ahí depende de cada uno. Ya, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, ninguna. ¿Todo ok? Perfecto. Eh, Estaríamos entonces por ahí. Sí. Bien. En la próxima semana habría que ver el horario con los demás muchachos para que no les tope a nadie. No sé si a ti tienes algún horario tentativo como propuesta. Em, yo por lo que tengo entendido, las claves 13 y 14 están como libres. Ya, 13 y 14. Sí, pero preferiría así como utilizar un bloque Antes, dentro del más horario. temprano. Sí, Ya. Martes, 11-12, no sé si les complica. voy a revisar Sí, el por lo horario al menos. tiro. Ya. Yo el martes en el 11-12 sí tengo cálculo. Cálculo. Ya. Bueno, lo vemos ahí por el grupo con todos los muchachos. Ujú. La idea es que la próxima semana traigan algunos ejercicios y dudas también de lo que le hayan pasado, pero algunos ejercicios de las guías que le están pasando son con notas, ¿cierto? Sí, ahora las guías valen por notas. Ya, Nos suben perfecto. como una y tenemos una semana. Claro, El profe ya, las cerró porque está habilitando el lámina. ya. Entonces la idea es que traigan los que le estén dando problemas para hacerlo entre todos. Si quieren los suben al grupo algunos días antes para ir planeándolos y estaríamos. Voy a dejar de grabar.